todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de los principios básicos de la meteorología. El tiempo meteorológico son las condiciones de la atmósfera en un momento y lugar concretos. Depende de las variables atmosféricas que son la presión, la temperatura, el viento, la humedad, nubosidad y precipitaciones. Se llaman isobaras aquellas líneas imaginarias que unen puntos de la Tierra cuya presión es la misma en un instante determinado. Ahí tenemos en rosa las isobaras. Las isotermas son aquellas líneas, aquellas curvas que unen puntos de la Tierra en la que la temperatura media del aire es idéntica en un periodo dado. Normalmente en los mapas se dibujan del mismo color las zonas que tienen la misma temperatura en el instante de la medición. Ahí tenemos un mapa meteorológico. Las cifras que aparecen en las isobaras, estas cifras, son la presión en milibares. Por ejemplo, si cogemos esta isobara, tenemos que hay una presión de 1016 milibares en todos los puntos de esa isobara. Las borrascas, zonas de baja presión, son regiones de la atmósfera en las que la presión disminuye de la periferia hacia el centro. Fijaos que la presión, aquí es 1006 milibares, aquí 1004, va disminuyendo. Esta diferencia de presión condiciona que el aire en contacto con la superficie terrestre, más cálido, ascienda, con lo que se enfría produciéndose la condensación del vapor de agua que origina lluvias, nieblas y tiempo inestable. Ahí tenemos. Los anticiclones, por el contrario, son zonas de alta presión. Vemos que la presión aumenta desde la periferia, 1012, 1016, 1020, hasta el centro, 1024. Lo que provoca que el aire de las capas más altas descienda. Al descender ese aire se calienta y las nubes tienden a disiparse dando lugar a un tiempo más estable. Por tanto, los anticiclones traen tiempo más estable y soleado. Un frente es la zona en la que entran en contacto una masa de aire frío y otra de aire cálido. Los frentes fríos se indican con líneas azules y con triángulos. Esto es un frente frío, esto sería otro frente frío. Y los frentes cálidos, este es un frente cálido, se indican por líneas rojas y con semicírculos. Aquí tenemos un frente cálido. Vemos los semicírculos. ¿Cómo varía la borrasca cómo varía la presión atmosférica en las borrascas y en los anticiclones? Recordemos que las isobaras son líneas imaginarias que unían puntos de la misma presión y nos indican el viento en superficie según el gradiente. Hay altas presiones cuando los valores de las isobaras superan los 1013 milibares. Y cuando están por debajo de ahí, hay bajas presiones o borrascas. Los valores de la presión atmosférica varían con la altitud. A mayor altitud, recordemos que menor presión, puesto que la columna de aire es menor, la situación geográfica y el tiempo. Ahí vemos que están aumentando la presión desde la periferia al centro. Luego tenemos un anticiclón. Y aquí vemos que en las isobaras la presión va siempre aumentando de 4 en 4. En las borrascas la presión va disminuyendo de 4 en 4, 1008, 1004, 1996, eso sería una borrasca, esto sería una borrasca, y la presión va disminuyendo de 4 en 4. En el hemisferio norte, en los anticiclones, el viento se mueve en sentido de las agujas del reloj. El aire en los anticiclones, al descender, esto es un anticiclón, el aire al descender y debido a la rotación de la Tierra, se desvía ligeramente hacia la derecha en el hemisferio norte. Por esa razón, en el hemisferio norte, el aire circula en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo, en las borrascas ocurre lo contrario, el aire circulará en el sentido contrario a las agujas del reloj,
debido a que al ascender, aquí tenemos una borrasca, sentido antihorario del aire, debido a que al ascender y debido a la rotación de la Tierra se desvía ligeramente hacia la derecha. Por esto circula en sentido antihorario. El viento es un movimiento de aire y es el resultado de la diferencia de la presión atmosférica, atribuida sobre todo a diferencias de temperatura. También a zonas de mayor o menor insolación, presencia de masas de agua, accidentes orográficos, etc. Los vientos soplan desde las regiones en las que existe mayor presión hacia aquellas en las que la presión es más baja, por lo que el viento no es más que un intento natural por igualar las diferencias de presión a más escala. La velocidad del viento será proporcional a la diferencia de presión. Cuanto mayor sea esa diferencia de presión, más intenso será el viento. La distancia entre las isobaras es conocida como gradiente de presión. Un cambio de presión significativo en una distancia corta, es decir, isobaras cercanas, indica la presencia de vientos muy fuertes. Por ejemplo, vemos que aquí en esta borrasca sobre las Islas Británicas tenemos que las isobaras están muy cercanas. Eso indica un gradiente de presión. Recordemos que en la procedencia del viento nos va a indicar además si va a haber lluvias o no. Si el viento procede de una masa continental, será seco. De una masa continental, será seco. Si procede del mar, normalmente estará cargado de agua y producirá precipitaciones abundantes. Volvamos a fijarnos en la borrasca sobre las Islas Británicas. Recordemos que en las borrascas, en la dirección en la que soplan los vientos en el hemisferio norte, donde estamos, es en sentido antihorario, ¿verdad? Es decir, el viento va a venir de una zona de agua del océano Atlántico. Por lo tanto, vendrá cargado de humedad y producirá fuertes lluvias. Un frente es la frontera que separa dos masas de aire con un gran contraste de temperatura y humedad. Las distintas densidades obligan a que el aire caliente, que es menos denso, el aire frío, ascienda sobre el aire frío, que es más denso. Las masas de aire se comportan como sistemas aislados sin mezclarse. La ascensión forzada del aire caliente provoca condensación, nubosidad y precipitación. Ahí tenemos el aire caliente ascendiendo. Esas son las corrientes térmicas. Los frentes cálidos, como dijimos antes, se representan con líneas rojas y semicírculos, los fríos con líneas azules y triángulos, y los ocluidos con líneas en las que tenemos semicírculos, triángulos alternados. Si unos están por encima y otros por debajo de la línea, tenemos los frentes estacionarios. El frente frío, tenemos que una masa de aire frío se está moviendo más rápidamente que una masa de aire cálido y la va a alcanzar o chocar contra ella. El aire cálido se va a ver obligado a ascender, va a ascender el aire cálido formando una borrasca con nubes de desarrollo vertical, cumulonimbos, que provocan precipitaciones muy intensas al paso del frente. Vemos como el aire cálido asciende cuando el frente frío, la velocidad del aire frío, desplaza a ese aire cálido. Aquí tendríamos lo que hemos dicho, ¿no? El aire frío a mayor velocidad se va metiendo como una cuña porque es menos denso, que hace al aire cálido subir y provocar lluvias intensas y nubes de desarrollo vertical o cumulonimbos. El frente cálido ocurre ahora cuando a una masa de aire cálido se mueve más rápido y encuentra una masa de aire frío. El ascenso del aire cálido se produce de forma más suave que en los frentes fríos. El aire es cálido, húmedo y más ligero que el aire frío. Se forman nubes de desarrollo horizontal como nimboestratos o altoestratos, que van a originar lluvias débiles pero persistentes. Aquí tenemos la estructura del frente cálido.
El aire cálido circula a mayor velocidad, va a ascender y se producen nubes de desarrollo horizontal, como nimboestratos, altoestratos, cirros y precipitaciones suaves pero persistentes. El frente ocluido ocurre cuando un frente frío, que se suele desplazar con gran rapidez, va a alcanzar a uno cálido. Se va a producir entonces una oclusión. El frente cálido pierde el contacto con el suelo y va a originar lluvias. Independientemente del tipo de frente ocluido, que va a ser intermedio entre el cálido y el frío. Normalmente las nubes y las precipitaciones resultantes de la oclusión serán similares a las de un frente cálido. A medida que el frente pasa, las nubes y la precipitación se van a parecer a un frente frío. Hay dos tipos de frentes ocluidos. Aquí tenemos la oclusión de un frente frío. Tenemos que esta oclusión se produce cuando el aire frío que viene detrás de un frente frío, aquí tenemos el frente frío, detrás viene aire frío que es más frío que el aire que hay debajo del frente cálido. Aquí 15 grados, aquí 18 grados. Por tanto, el frente caliente que estaba en superficie es obligado a ascender por encima de la superficie frontal y permanecer en altura. La oclusión de un frente cálido ocurre cuando el aire frío que viene detrás del frente frío tiene una temperatura mayor, esta temperatura de este aire frío es mayor que la del aire frío que va por delante de este frente que es el frente cálido. Los frentes estacionarios indican que no hay movimiento apreciable de las masas de aire. El viento sopla en sentido opuesto en ambas masas de aire. Tienen periodos de lluvias continuas y largas que persisten en una zona determinada y se mueven en oleadas. Se representan con estos triángulos y semicírculos alternados, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Aquí lo tenemos, vemos que el viento en ellos se mueve en direcciones opuestas. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.